Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy. Ya saben que aquí nos encanta sumergirnos en el mundo de las celebridades, destapar secretos y analizar cada detalle de la vida de nuestros ídolos. Y hoy, tenemos un tema jugoso que les va a encantar. Prepárense porque vamos a hablar de un secreto de amor que ha estado en boca de todos, y es que Kerem Bürsin finalmente explota el secreto de amor con Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Después de meses, incluso años, de especulaciones, rumores y un sinfín de preguntas sin respuesta, parece que Kerem ha decidido romper el silencio y compartir detalles muy interesantes sobre su relación con Hande. Y créanme, esto va a ser épico. Antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de revelaciones, les recuerdo que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí les mantengo al día con lo último del mundo del espectáculo. Y por supuesto, no olviden dejar su like, que me ayuda muchísimo. Vamos a por ello. Entonces, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora? Para los que han estado viviendo bajo una piedra, o simplemente no están tan metidos en el mundo de las series turcas, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron, y para muchos siguen siendo, la pareja soñada. Se conocieron en el set de la exitosa serie Love is in the Air Senkalkabmen turco, y su química en pantalla era innegable. Pero lo que empezó como una chispa en la ficción, rápidamente se convirtió en un romance en la vida real. Fueron la pareja del momento, inundando las redes sociales con fotos, vídeos y declaraciones de amor que nos hacían suspirar a todos. ¿Quién no recuerda esas fotos románticas, esos vídeos donde se les veía cómplices y enamorados? Eran la envidia de muchos y la inspiración de otros tantos. Pero como en toda historia de amor, las cosas no siempre son perfectas. Después de casi 2 años de relación, Kerem y Hande decidieron tomar caminos separados. La noticia fue un shock para sus fans, que veían en ellos una pareja estable y llena de amor. Los motivos de la ruptura fueron un misterio, y las especulaciones no tardaron en surgir. Rumores de infidelidad, diferencias irreconciliables, presiones mediáticas, la lista era interminable. Y obviamente los fans sufrimos, claro. Ver a una pareja tan querida separarse siempre es un golpe, y en este caso, la tristeza se apoderó de muchos. Durante mucho tiempo, tanto Kerem como Hande se mantuvieron herméticos sobre el tema, esquivando preguntas y evitando entrar en detalles. Sabían que cualquier declaración, por pequeña que fuera, iba a ser analizada y juzgada. La prudencia fue su arma, pero la curiosidad de los fans y los medios de comunicación nunca cesó. Pero con el tiempo y quizás con un poco más de distancia, parece que Kerem ha decidido compartir su versión de la historia. Y es que lo que ha revelado es muy interesante. Según fuentes cercanas, Kerem ha hablado abiertamente sobre la relación con Hande en varias entrevistas y eventos recientes. Y lo más sorprendente es que ha hablado con cariño, respeto y honestidad. No se ha limitado a decir frases hechas o evasivas, sino que ha profundizado en los aspectos más importantes de su relación. Es como si, finalmente, se hubiera quitado un peso de encima y se sintiera libre para hablar sin tapujos. Una de las revelaciones más impactantes es que Kerem ha reconocido que la presión mediática y la atención constante de los fans y los medios de comunicación fueron un factor clave en su ruptura. Fue muy difícil lidiar con la constante intromisión en nuestra vida privada, habría dicho Kerem. No podíamos ir a ningún lado sin ser perseguidos por los paparazzi, y eso, inevitablemente, afectó nuestra relación. Esto para muchos es una gran verdad, porque si bien los fans queremos saber, la presión es muy fuerte. La fama tiene un precio y en este caso, ese precio fue la privacidad y la tranquilidad. Imagínense no poder tomarse un café en paz, no poder pasear por la calle sin ser fotografiados. Esa constante exposición, ese escrutinio público, es algo que puede desgastar cualquier relación, por fuerte que sea. Además, Kerem ha hablado sobre la importancia de la comunicación en una relación y cómo, a veces, las diferencias de opinión y las expectativas no se alinean. Hande y yo somos personas muy diferentes, con diferentes metas y aspiraciones, habría comentado. Aprendimos mucho el uno del otro, pero al final, nos dimos cuenta de que necesitábamos cosas diferentes en nuestras vidas. Esta declaración es madura y realista. Las relaciones no siempre son para siempre y a veces, a pesar del amor, las diferencias y los caminos divergentes hacen que la separación sea la mejor opción. Es una muestra de respeto hacia Hande y hacia la propia relación.
Pero ojo que no todo es negativo. Kerem también ha destacado la admiración y el respeto que siente por Hande. Ha elogiado su talento, su profesionalismo y su bondad. Hande es una persona increíble con un corazón enorme, habría dicho Kerem. Siempre la voy a querer y le deseo lo mejor en la vida. Estas palabras demuestran que a pesar de la ruptura, el cariño y el afecto perduran. Es una señal de madurez y de que la relación, aunque haya terminado, dejó una huella positiva en ambos. Y aquí es donde la cosa se pone más interesante. Porque aunque la relación haya terminado, Kerem ha dejado claro que mantiene una relación cordial con Hande. Incluso se rumorea que se han visto en algunas ocasiones, ya sea por eventos relacionados con sus trabajos o por amigos en común. ¿Será que queda algo de amor entre ellos? ¿O simplemente han logrado mantener una amistad basada en el respeto y el cariño? El tiempo lo dirá. Lo cierto es que ver a dos personas que fueron pareja, y que ahora pueden compartir un espacio de forma amistosa, es algo muy bonito. Demuestra que la madurez y el respeto pueden prevalecer por encima de cualquier conflicto. Pero la bomba que ha lanzado Kerem, y que ha revolucionado las redes sociales, es la confesión de por qué su amor fue tan especial, la razón por la que este amor conectó con todos. Según Kerem, Hande le enseñó a ser más vulnerable y a conectar con sus emociones. Antes de estar con Hande era más reservado, tenía miedo de mostrar mi lado sensible. Ella me enseñó a ser más abierto, a expresar mis sentimientos sin temor. Me ayudó a ser una persona más completa, reveló. Este tipo de declaraciones son un sello de amor puro, de alguien que sabe valorar lo que una persona le aportó. Es una confesión sincera que revela la influencia positiva de Hande en la vida de Kerem. Le enseñó a ser más auténtico y a conectar con su lado más humano. Es un regalo invaluable que Hande le hizo, y Kerem lo reconoce con gratitud. Además, Kerem ha desmentido algunos de los rumores más persistentes sobre su ruptura. Por ejemplo, ha negado rotundamente que haya habido infidelidad. Nunca le fui infiel a Hande, habría asegurado. Respeto mucho la fidelidad y la lealtad en una relación. Esto es importante ya que los rumores de infidelidad son muy comunes en el mundo del espectáculo, y a menudo dañan la imagen de las personas involucradas. Kerem, al desmentir estas acusaciones, demuestra su respeto por Hande y por la relación que tuvieron. También ha desmentido que haya habido peleas o discusiones violentas. Nuestra ruptura fue dolorosa, pero siempre nos tratamos con respeto, ha aclarado. Esta afirmación es crucial, ya que deja claro que la separación se dio de manera civilizada y que no hubo situaciones de violencia o maltrato. Y lo que es más, Kerem ha hablado sobre su futuro y sobre lo que espera en el amor. Ha dejado claro que está abierto a encontrar una nueva pareja, pero que no tiene prisa. El amor llega cuando tiene que llegar, ha dicho. No estoy buscando activamente una relación, pero tampoco estoy cerrado a la posibilidad. Esta actitud es sana y madura. No se aferra al pasado ni se apresura a buscar una nueva relación. Prefiere vivir el presente y dejar que el amor llegue de forma natural, cuando el destino lo disponga. En definitiva, las declaraciones de Kerem Bürsin sobre su relación con Hande Erçel son un soplo de aire fresco en el mundo del espectáculo. Nos demuestran que incluso después de una ruptura, es posible mantener el respeto, la admiración y el cariño hacia la otra persona. Y sobre todo nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la comunicación, la honestidad y la aceptación en una relación. Nos enseñan que el amor, aunque a veces termine, deja huellas imborrables y nos transforma para bien. Pero la historia no termina aquí, porque las revelaciones de Kerem han generado una ola de reacciones en las redes sociales. Los fans divididos entre la nostalgia y la esperanza han inundado Twitter, Instagram y TikTok con mensajes de apoyo, análisis y teorías. Algunos recuerdan con cariño los momentos más románticos de la pareja, mientras que otros celebran la madurez de Kerem y su capacidad para hablar abiertamente sobre el tema. Los memes y los edits con imágenes de la serie y de la vida real de la pareja han vuelto a circular, reviviendo la Kerem y Hande manía, que en su momento conquistó el mundo. Pero, ¿qué ha pasado con Hande en todo esto? Hasta el momento Hande no ha hecho declaraciones públicas sobre las palabras de Kerem. Sin embargo, sus fans han notado que en sus redes sociales ha compartido mensajes de empoderamiento y positividad. Algunos interpretan esto como una señal de que está en paz con el pasado y centrada en su futuro. Otros especulan que aunque no lo demuestre públicamente, también siente cariño y respeto por Kerem.
La verdad es que el silencio de Ande es comprensible. Después de una ruptura, cada persona necesita su tiempo para procesar sus emociones y reconstruir su vida. Además de la presión mediática y las diferencias personales, algunos expertos en farándula apuntan a otros factores que podrían haber influido en la ruptura de Kerem y Ande. Por ejemplo, la distancia geográfica, ya que ambos tienen proyectos internacionales y compromisos laborales en diferentes países. La dificultad de mantener una relación a distancia, y la necesidad de priorizar sus carreras profesionales, podrían haber sido otros factores que influyeron en su decisión. También se ha especulado sobre las diferencias en sus estilos de vida. Kerem con una personalidad más extrovertida y aventurera, y Ande con una naturaleza más reservada y enfocada en su trabajo, podrían haber tenido dificultades para conciliar sus intereses y encontrar un equilibrio en su relación. Sin embargo, más allá de las especulaciones, lo importante es que tanto Kerem como Ande han demostrado ser personas maduras y resilientes. Han sabido sobrellevar la presión mediática, mantener el respeto mutuo y seguir adelante con sus vidas. Kerem, al romper el silencio, ha demostrado su valentía y su honestidad. Ande, con su silencio y su actitud positiva, ha dado una lección de fortaleza y elegancia. Y ahora hablemos un poco del futuro. ¿Qué les depara a Kerem y Ande? Ambos tienen proyectos profesionales muy prometedores. Kerem está trabajando en nuevas series y películas, y su popularidad sigue en aumento. Ande, por su parte, continúa cosechando éxitos en su carrera como actriz y modelo, y su belleza y talento la convierten en una de las estrellas más cotizadas de Turquía y del mundo. Es muy probable que en el futuro volvamos a verlos juntos, ya sea en algún evento público, en una alfombra roja o incluso, quién sabe, en un nuevo proyecto profesional. La vida da muchas vueltas y nunca se sabe qué puede pasar. Lo que sí es seguro es que tanto Kerem como Ande seguirán siendo dos de las personalidades más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Su historia de amor, aunque haya terminado, seguirá siendo recordada por sus fans y por todos aquellos que creyeron en el poder del amor. Y sobre todo, su ejemplo nos demuestra que incluso después de una ruptura, es posible mantener el respeto, la admiración y el cariño hacia la otra persona. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. ¿Qué les pareció la explosiva confesión de Kerem Bürsin? ¿Estaban al tanto de estas revelaciones? ¿Qué opinan sobre la relación entre Kerem y Ande? ¿Creen que en el futuro podrían volver a estar juntos? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenmelo saber en la sección de comentarios abajo. Quiero saber sus opiniones, sus teorías y sus deseos. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar un like si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Y recuerden, el chismecito siempre está a la orden del día.